Los poemas le cantan al amor y al desamor en la misma proporción que los corazones de los poetas vuelan o se rompen. Los poemas son probablemente, más que ninguna otra forma de expresión, el espejo de quien escribe. La amistad, la maternidad, el duelo, las guerras, las vacaciones o el montaje de un mueble pueden ser igual de susceptibles de ser poéticos que el amor romántico. Solo tienen que pasar por el tamiz de quien maneja el oficio de escribir. Hoy se sienta en Canarias Escultura Cecilia Domínguez, una maestra de poesía que ha sabido domar como pocas las palabras para sacar con ellas belleza a lo material o al abstracto. Cecilia Domínguez tiene casi medio siglo de trayectoria literaria. Repasar su amplia obra puede parecer labor compleja, pero para cruzar los puentes hay que atreverse a descubrir lo que hay al otro lado, y en el caso de Cecilia es mucho y muy interesante. La chica de la Orotava, que comenzó a estudiar filosofía e historia del arte en la década de 1960, se convirtió en poeta y prosista, en narradora en definitiva. Nunca tuvo miedo a sentir un cierto sabor ácido para los días venideros, porque los días venideros le trajeron ya en la década de 1980 una licenciatura en Filología Hispánica. Para entonces ya era reconocida como artista, pero solo era un avance de lo que estaba por llegar. Llamémoslo un presagio de sueños en las gargantas de las palomas. Sueños que crecerían hasta hacer de Cecilia Domínguez miembro importante de revistas literarias como Fetasa o Cuadernos del Ateneo, para llegar a presidenta del Ateneo de La Laguna entre 1999 y 2001, ser miembro de la Academia Canaria de la Lengua en 2011 y recibir el Premio Canarias de Literatura en 2015. Como la suya, la de narradora, es una profesión de fe y la fe se extiende predicando, Cecilia Domínguez tiene también una notable obra destinada al público infantil. Si de pronto anochece, no habrá que pensar sobre Cecilia Domínguez si hubiera estado aquí, porque estuvo, está y estará. Como ella misma escribió en su poema Eva, sigue sonriendo a la luna en una noche eternamente suya. Cecilia Domínguez Luis, bienvenida a Canarias Escultura. Pues encantada de encontrarme aquí. Cecilia, tú eres escritora y en tu producción tienes desde novelas, poesía muchísima, también cuentos, libros infantiles y juveniles. ¿Hay algún género en el que te sientas más cómoda? Bien, yo es que empecé con poesía, entonces yo creo que ahí es donde quizá me sienta más cómoda, pero de todas maneras los lenguajes cambian, o sea, tú no puedes escribir lo mismo con el mismo lenguaje cuando estás haciendo poesía que cuando estás haciendo narrativa. Una de las cosas que me decía precisamente Isa de Vega era: chiquita, cuando escribas narrativa, olvídate de que eres poeta. Entonces, claro, es muy difícil olvidarlo, pero sí es cierto que los lenguajes son diferentes. Yo me encuentro, en general, yo disfruto cuando estoy escribiendo, da igual lo que sea. Tengo más facilidad quizás para la poesía porque es lo que más he cultivado, ¿no? Pero yo disfruto, el día que no disfrute dejo de escribir. Porque tú empezaste desde muy niña a escribir, a los 6 años. Sí. ¿Y recibiste ya premios desde esa temprana edad? Sí, a los 11. Claro, desde ese momento empecé a ser cuestionada. O sea, yo no sabía lo que era ser cuestionada hasta ese momento en que negaron la autoría. ¿Negaron la autoría? Negaron que yo hubiera sido... Era simplemente un estribillo para cantar en una romería. Entonces, claro, era un concurso típico con las plicas y todo. Me imagino que se habrían presentado sesudos folcloristas, no lo sé. Entonces, claro, a mí me llaman por la noche y claro, todos pensaron que era mi abuela o era otra gente, entonces... No podían creer que fuera una niña de 6 años, de claro. 11 años, y entonces yo... 11 años, ¿tenías cuando te dieron ese 11 premio? años, y entonces, claro, era absurdo lo que hacían, porque decían, vamos a preguntárselo, digo, pero vamos a ver, yo me pude haber aprendido el estribillo y decírselo. ¿Cómo demuestra una niña de 11 años que fue ella la que escribió el poema? Es que no se puede demostrar. Entonces yo ahí me sentí, ¿sabes?, que no sabía qué hacer, y bueno... Y no fue la primera, ya a partir de ahí empezaron las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno. No, ¿has sentido más cuestionamiento en tu vida como escritora? Sí, muy cuestionada, porque después a los 14 años me dieron otro premio y me dijeron que había sido un profesor. Y luego lo que fue más gordo fue cuando me dieron el Pedro García Cabrera, que fue en el año 80, y a mí no me conocía nadie, yo no había publicado nada, había publicado cositas en periódicos, pero vamos, que no era nada conocida,
Y ese premio en aquella época era un premio a nivel nacional, en el que salía en El País y todo eso. Claro. Y entonces resulta que me encontré con un grupo de hombres y mujeres, no crean, en la calle. Me rodearon, me preguntaron que si había sido yo el premio Pedro García Cravera, dije que sí, y me preguntaron que con cuántos del jurado me había costado. Yo dije que con todo, que conmigo me había gustado compilar los endios, la pobre. Entonces, claro, en ese momento ya te diste cuenta, digo, esto va a seguir, ¿no? Porque primero que no lo he escrito yo, después con qué me había costado para tener el premio, o sea que era una cosa. ¿Y qué ha significado ese cuestionamiento? Porque además desde los inicios que ya sufras eso, también podía haber terminado con tu carrera, tus ganas de escribir y presentarte a concursos, sí, pero yo soy muy tosuda. ¿No? Yo dije, ustedes pues ahora van a saber quién soy yo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es ir a la contra. Digo, estos me quieren hundir, pues yo no me voy a hundir por esta tontería. Digo, yo estoy segura de lo que estoy haciendo y voy a defender lo que estoy haciendo. Y al que no le guste, que no le guste. Eso es lo que... ¿Tampoco habitual era que una mujer escribiera o ganase premio? Yo creo que sí, en aquella época era muy poca gente. Estaba, por ejemplo, precisamente Pilar Logendio, que pertenecía al grupo este de Caseta de Arte, con Domingo Pérez Minito, esta gente, que escribía, que fue premio Julio Tobar en su momento, pero que también no era, o sea, no era tan reconocida como podría hacerlo, pues, Fernando García Ramos, o Rafaela Rosarena, o Pedro García Cabrera, la gran figura de Pedro, ¿no? Pero no, era complicado, sobre todo si eras joven y encima escribías y ganabas un premio, y aquello no era como muy normal, por lo visto, yo qué sé. Lo que está claro es que la pulsión de escribir estaba dentro de ti desde muy pequeña, sí, ¿no? Claro, además era un problema porque... claro, era una sociedad muy patriarcal y muy machista, entonces muchas veces me decían que yo escribía como un hombre, o sea, como si eso fuera un piropo. Digo, ¿cómo que yo escribo con un hombre? Yo escribo como una persona que soy, da igual, cuando uno está escribiendo no es hombre ni es mujer, es una persona creadora y ya está, pero es como si eso fuera una especie de piropo que se estaban diciendo que yo escribiera como un hombre, y, a ver, pues no lo sé. Estamos hablando de una época muy concreta también en la literatura. Hay otra etiqueta que es la de las generaciones, que siempre se pone a todo un grupo de personas dentro de una, con unas mismas características. ¿Tú consideras que estás dentro de alguna? No, yo soy de la generación que estoy ahora. Porque, vamos a ver, yo pienso que lo de las generaciones ha sido una cosa más bien didáctica para las cosas cuando estás estudiando, pues que el estudiante sepa, bueno, que hay una generación del 27, no del 36, pero ¿qué más da? La generación del 27 sigue escribiendo a los 40. ¿De qué generación eres? Desde la generación en la que estás. No sé, yo no me gusta eso de las generaciones. De hecho, tú siendo muy jovencita te relacionabas con escritores con los que tenías mucha diferencia de edad y además siempre los has reivindicado mucho, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de Rafaela Rosarena, Luis Feria, Isaac de Vega, ¿no? Son personas... Sí, Pedro García Cabrera, que fue el primero que me prologó mi primer libro, porque... yo se lo llevé, yo ya lo conocía por razones familiares también, porque él estuvo en Villa Cisneros preso en el campo de concentración con dos de mis tíos, que eran amigos además, porque escribían en el periódico y tal. Y entonces ya yo lo conocía, pero yo nunca me había atrevido a decirle que yo escribía, hasta que un día le dije, yo tengo una cosita ahí, que era el libro Objetos, me acuerdo, y yo estaba tan insegura con aquello, ¿no? Entonces... digo, mira, es que además él me obligó a tratarlo de tú desde el principio, porque era como su hija, o su nieta, algo así. Y entonces yo le llevé el libro, dijo, mira, dime lo que tú piensas realmente del libro, no quiero que me estés con qué bonito ni nada, sino si tú lo piensas que el libro no sirve para nada, me lo dices. Total que esa misma noche me llama y me dice, yo te voy a prologar el libro. Para mí fue el espaldarazo total, claro, de Pedro. ¿Es posible abrirse camino en la literatura sin ese apoyo mutuo entre escritores y escritoras? Vamos a ver, en mi caso particular, yo creo que soy lo que soy gracias a esta gente. O sea, porque tú sabes lo que es recibir apoyo y tener la confianza de personajes como Pedro, como Rafael, como Isaac, como Arturo Macanti, como Luis Feria, que escribió 2 libros en mi casa. Lo que aprendí yo con aquel hombre, cómo se trabajaba el poema, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo digo, muchas veces uno piensa que uno no es... Y además, tengo unos principios. Uno fue un cura, cuando yo tenía 9 años, que me dejó
el libro Las obras completas de Rosalía de Castro, que yo no me enteré ni papa, pero bueno, más o menos comentamos, y yo comenté con el cura las cosas que no entendía y la tristeza de Rosalía. Mi padre, que me llevó ese mismo año las rimas de Bécquer, que yo me enamoré de Bécquer cuando llegué a Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo. De hecho, los primeros pasos en ese tipo de poesía fueron plagios de Bécquer. Yo pienso que el escritor tiene que empezar plagiando porque tú no sabes la cantidad de cosas que aprende. Y después hay un profesor que gracias a él no me expulsaron del colegio, que fue Alfonso Trujillo, que fue el que me animó a que me presentara al segundo concurso que gané, y que era sobre la Eucaristía. Que yo decía, pero si yo no creo en esto, Alfonso dice, no te preocupes. Y entonces me dio los místicos, me dio a leer Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Fray Luis de León. Aquello fue para mí tal descubrimiento que yo le dije a Alfonso, por favor, ¿tienes más? Entonces me prestó todos los clásicos. Ahí fue, vamos, para mí fue primordial aquello. Tienes unos inicios en la poesía, unos referentes en la poesía que tienen que ver con el amor, pero me estás hablando también de la iglesia o de otro tipo de amor, podríamos decir, claro. No, los referentes realmente, el primer referente fue la poesía oral. Ah, sí. Sí. Mi abuela fue mi primer referente literario, porque ella, la noche que yo llamaba la noche de los molinillos, porque ella se ponía a moler el café con esos molinillos de antes, ¿no? El café que se iba a tomar al desayuno al día siguiente. Y mi hermano y yo nos sentábamos en el suelo de la cocina y mi abuela al ritmo del café nos iba recitando romances. Ella se sabía, por ejemplo, Margarita está linda la mar. Entonces yo me lo aprendí de memoria de tanto oírselo. Nos contaba los cuentos tradicionales, que ahí fue el germen de que yo empezara a escribir, porque ella contaba los cuentos tradicionales tal cual eran. Y, por ejemplo, Caperucita Roja era la de Perrol, y ella contaba que el lobo se los comía a los dos. Entonces, yo tendría como 5 años y yo decía, es imposible que este cuento termine tan horrible. Y entonces yo empecé a buscarle algún final diferente. Yo, mi mentalidad de niña, y yo dije, espérate, ya tenía buscado, y digo, espérate que esta lo voy a contar otra vez, como ya contaba los cuentos muchas veces. Un día lo cuenta y yo dejé que se comiera la abuela, no sé si era para vengarme de ella o qué. Y cuando llegó a Caperucita le dije, ay, sí, espera. Y en ese momento Caperucita sacó 2 pistolas y se mató al lobo. ¿Qué pasó? Que en ese momento yo me di cuenta que yo había salvado a una niña. Claro, porque tú te crees todo, que las niñas, que Caperucita existe, que la Cenicienta. Y entonces dije, ay, salvé a una niña con darle 2 pistolas y se las di con la palabra. O sea, entonces me di cuenta de que la palabra tenía mucho poder y que yo podía cambiarle la vida de la gente a través de la palabra. Y entonces a partir de ahí empecé a hacer fábulas en verso. Porque como yo tenía el rollo del romance, de la rima y tal, empecé a escribir historias, pero la escribía en verso. Y así empecé. Empezaste casi a escribir, aunque fuera mentalmente, antes que a leer, sí, prácticamente, bueno, ¿no? yo leía a los 3 años. ¿Ya leías a los 3? Sí, porque no que fuera una niña prodigio, era una niña terrorífica que no me aguantaban en mi casa. Entonces mi madre decía, ¿qué hacemos? Claro, en aquella época no había guarderías ni nada de eso. Y decía, ¿qué hago yo con esta mujer? Y entonces un día, tengo un tío que fusilaron, que era maestro, y había hecho una especie de abecedario de miles y miles de letras en colores, le había puesto dibujitos y tal, y entonces un día me lo echó por el suelo, y a mí que me encantaba estar por el suelo, dice, ven, vamos a jugar a una cosa para adivinar significados de palabras. Entonces me ponía C-A-S-A, aquí dice casa. Entonces así, poco a poco, como si un juego, y después me compraba unos cuentos troquelados que eran empareados. Me acuerdo de uno que decía, había una vez un patito que se llamaba Piquito. Entonces yo, con 2 años, aunque me sabía eso de memoria, daba el pego, venían las visitas y yo cogía el libro. Había una vez un patito que se llamaba Piquito, pasaba la hoja y la gente pensaba que leía, no estaba leyendo nada. Pero sí, un día, en la mesa de mi comedor, vi un libro, yo tenía 3 años, y leo Cumbres Borrascosas. Y mi madre dice, ¿qué acabas de decir? Digo, aquí dice Cumbres Borrascosas. Claro, mi madre enseguida me metió en el colegio, horror. Pero bueno, entonces ya yo leía. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo vi que leía, en mi casa había una biblioteca,
Y yo no leía libros infantiles, yo leía lo que se me caía encima. Entonces, claro, hubo una censura en mi casa porque la niña que estaba leyendo cosas que no debía, que no eran apropiadas. ¿no? Lo típico. Y entonces empezaron a quitar. Y me di cuenta de que habían dejado un libro que se llamaba Las grandes amantes de la historia. Y yo recuerdo de ir y saber dónde estaba, y entonces ponerme a hacer eso. Mi abuela era un personaje que no lo veías llegar. Y yo estaba tan entretenida en el suelo con aquel libro abierto, Cleopatra, Madame Pompadour, George Sand. Entonces llegó y dice, ¿tú qué estás haciendo, niña? Y dice, yo, ese libro lo dejaron ustedes aquí. Total, que mi abuela me lo requisa, pero ya yo supe dónde lo puso y me leí Las grandes amantes de la historia. No me pasó ni medio. O sea, que referentes tienes de todo tipo. Sí, tengo de todo tipo, es verdad. Sí. ¿Echaste en falta tener más referentes mujeres? Claro, el problema fue que en esa época, date cuenta que no habían referentes mujeres, mis primeros referentes eran hombres. ¿Por qué? Porque ni siquiera cuando estábamos estudiando en aquella época bachillerato, que hacías 14, 15, la historia de la literatura, como mucho te ponía, primero no leías nada, sino trocitos pequeños, okay. Y como mucho de mujeres estaba Rosalía de Castro, Fernán Caballero y Emilia Pardo Bazán. Que bueno, Rosalía de Castro a mí, como Mercurio tal, pues me entusiasmó un poco, el romántico y tal. Pero las dos no me decían, claro, leías trocitos así, a mí no me decían demasiado, pero claro, ¿qué pasaba en casa? En casa teníamos la ventaja de que, bueno, en mi casa se quemaron libros, cuando el franquismo quemó el libro. Que mi abuela decía, no se quemaron el Quijote de Milagro porque ellos lo cogían a voleo y tal. Pero sí es cierto que conseguíamos a través de unas librerías libros que eran de Losada, de Argentina, y del Fondo de Cultura Económico de México. Allí me empapé yo de Lorca, Alberti, Miguel Hernández, León Felipe, cuando estaban prohibidos, claro. Esos fueron mis referentes. Hombre, Luis Cernuda, Los placeres prohibidos, a mí me pareció aquello una cosa maravillosa. Entonces, claro, el problema es que esos referentes claro, los referentes tú los coges cuando eres joven. Claro. Después ya, si te van gustando mujeres como Ana María Matute, la reciente Marta Sanz, que me encanta, y entonces toda esta gente sí, pero ya no son referentes. El referente son los que cuando estás empezando, los que te dan esa base, ¿no? Y con los años has ido descubriendo a mujeres canarias que te precedieron. Sí, muchísimas. Tuve la suerte de conocer a Pino Ojeda, a Pino Betancor. Entonces son gente, a Ana María Fagundo, que no es muy conocida aquí, pero que tiene, porque ella estuvo mucho tiempo en América. Entonces, claro, son gente que ya ha fallecido, pero que tienen un bagaje. Para mí fue importante empezar a descubrir Chona Madera, toda esta gente para mí, bueno, pues metió, digo, hombre, mira, las mujeres también escribían, las escritoras del 19, como Victorina Vidrú y toda esta gente. Entonces, pero eso fue, ¿cuándo? A partir de los 70, 80, claro. Antes nada. Escritoras como María Joaquina Viera y Clavijo o Agustina González Romero son, entre otras, referentes en la literatura en Canarias durante el siglo XVIII y XIX. Fechas complicadas para la visibilidad de las escritoras, una situación que se oscurece aún más con la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Ignacia de Lara Enríquez combinó la creación literaria con la acción política para intentar conseguir mejoras sociales y culturales para las mujeres. Su obra cabalga entre el desamor y la muerte. Una temática que comparte, aunque aborda de forma diferente, Pino Ojeda. Su trayectoria poética se inició en 1940, cuando se publican sus primeros poemas y su libro Niebla de sueño. Así comienza una trayectoria rica y extensa que combina con las artes plásticas. Otro gran nombre de nuestras letras es Pino Betancor, que fue poetisa, narradora y cantante, y su temática aborda desde la añoranza hasta la poesía de tipo social. Asunción Madera, más conocida como Chona Madera, pues así firmaba sus obras, combinó la poesía de tintes melancólicos con una gran faceta periodística. Su poesía de posguerra se aleja del rol de género que se le imponía a las mujeres.
Ana María Fagundo obtuvo el doctorado en literatura comparada y ejerció como docente en literatura española en la Universidad de California desde 1967 hasta 2001. Cecilia Domínguez asegura que la ausencia de su isla natal, a la que regresaba de vez en cuando, marca una impronta en su poesía, de tal manera que aparece la nostalgia de una isla que se hace más presente en la distancia. También profesora, investigadora y ensayista fue María Rosa Alonso, miembro fundador del Instituto de Estudios Canarios y profesora de la Universidad de La Laguna. Tiene que exiliarse a Venezuela en 1953. Regresando a España en el 68, cultivó la prosa narrativa y cuenta con innumerables artículos en revistas especializadas. En 1994, María Rosa Alonso es nombrada doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna y 2 años más tarde se publica una recopilación de 30 artículos vinculados a la historia de Canarias. Cecilia, eres la segunda premio Canarias de literaturas. Ha habido solo 3. Tú fuiste Sí. en 2015. Sí, fuiste y lo malo de premiada. la primera, de María Rosa, no entendí nada porque lo compartió con Juan Marichal. Porque era en un momento en el que el premio Canarias de Literatura se daba anualmente. Vale, porque no le dieron uno a Juan Marichal y al otro año a María Rosa o viceversa, ¿no? Aquello de compartir me pareció una cosa como rara, no sé, digo, como si necesitara un señor al lado, no Pues sé. reformulo, solo ha habido 3 y uno compartido, además. Claro, pero es que no me gustó eso, ¿no? El premio Claro, Canarias claro. sigue siendo premio Canarias, pero, Sí, sí. pero que me pareció una especie de agravio, ¿no? De por Claro. qué tiene que ir a... Si era... Hombre, tú eso lo podías responder si a lo mejor era cada 3 años como ahora y que a lo mejor hay gente muy mayor, digo, vamos a soltar. Pero en esa época era anual, no entiendo por qué. No había necesidad de No compartirlo. había necesidad de compartir, pero bueno, no sé, no... Me llamó la atención una frase del discurso que diste en el acto de entrega, en el que decías que la cultura no puede ser individualista, sino una unión de diferentes voces de hombres y mujeres que tienen como objetivo la libertad y la unión de los pueblos. ¿Crees que la cultura actúa como generadora de cambio? Sí, no debería serlo, ¿eh? Porque yo pienso que sí, o sea, que lo de que la palabra es un arma cargada de futuro debería ser no solamente cargada de futuro, sino cargada de solidaridad. O sea, porque además el ser diferente no nos hace peores, nos enriquece. O sea, todas las culturas, una unión de culturas, lo que hace es enriquecer esa cultura. ¿Por qué nuestra cultura es tan rica? Porque nosotros tenemos un montón de influencias, no solo la española, tenemos la americana, la portuguesa, hay un montón que influyen en nuestro vocabulario. Y no cabe duda que nuestra manera de hablar es también nuestra manera de sentir. Entonces, yo pienso que nuestra identidad está en el lenguaje. Y entonces eso es importante para mí. ¿Tú escribes desde ahí? ¿Lo que escribes tiene ese Sí, objetivo también? Sí, yo escribo, en primer lugar, yo me siento insular, profundamente insular. Pero como los insulares que decían que el mar era una barrera, para mí es un camino. Para mí nunca me he sentido que el mar me desborda y que me impide, ¿no? Sí recuerdo, la primera vez que yo me sentí insular fue cuando tenía 6 años. Yo acostumbraba, yo siempre fui un poco rara, la verdad. Yo acostumbraba, en mi casa había un mirador con un tejado a 4 aguas y yo acostumbraba a levantarme muy temprano porque yo vivía en La Orotava y quería ver amanecer, porque era precioso ver. Yo me subía a la cumbrera del tejado y por un lado tenía el Teide y al otro lado tenía el mar. Entonces, un día me dio por hacer así y entonces yo me di cuenta que con mi mano tapaba la visión del Teide. Quise hacer lo mismo con el mar y no pude. Claro, el mar se me sale por los lados. Y entonces digo, oh, qué potente el mar, ¿no? Y entonces le dije a mi madre, digo, querida mamá, estamos en una isla. Y dice, ahora te enteras. Pero sí, ahí fue, mi condición insular fue ahí. Pero nunca me sentí, digo, pero el mar me está abriendo. O sea, yo lo que miraba era el horizonte que me estaba dando el mar, ¿no? Es una visión de poeta la que tenías Yo creo que sí, del que paisaje ya tenía también. una visión de ya un poco disparatada, sí. Entonces yo en ese momento me di cuenta de que para mí el mar no era prisión, era camino. Entonces por eso, desde mi poesía, yo me planto desde mi insularidad y me abro hacia lo universal.
Esa forma de ver la literatura creo que no se ha quedado solo en los libros, porque tú has tenido también un papel activo en la cultura de los lugares en los que has vivido, ¿no? Fuiste presidenta del Ateneo de la Laguna, también llevaste la parte de literatura del Círculo de Bellas Artes, has colaborado en muchas revistas culturales y suplementos. ¿Ves esta parte también como una forma de activismo? Sí, además también es fundamental, y ahora a través de la Academia Canaria de la Lengua estoy yendo a los institutos para hablar sobre literatura canaria. Mañana mismo me voy a San Andrés y Sauce, que tengo ahí un encuentro con los pibes para hablarles de literatura canaria, porque yo siempre he dicho, lo que no se conoce no se valora. Claro. Y se desconoce mucho la literatura canaria, pero la literatura desde los comienzos. Yo a veces ya les empiezo a hablar ya desde las endechas de Guillén Peraza, y empiezo por ahí para darles un poquito un recorrido y llamarles la atención. Siempre empiezo recitándoles algún poema. Digo, a ver, ¿alguien sabe de quién es esto? Y después ya a partir de ahí empiezo... Es que la poesía además es más difícil hacer que le llegue a... Sí, pero claro, hay que saber elegir. Los chicos y las chicas, hay que saber elegir. Por ejemplo, cuando yo pienso, por ejemplo, un día la vida, amor, se nos fue de repente. Una tarde cualquiera, hace ya muchos años, con su más bello traje. Entonces, eso es de Pino Betancor. Entonces, es precioso y lo entiende todo el mundo. Porque recuerdas, amor mío, las noches de verano, aquel hermoso parque en la ciudad inmensa, los paseos oscuros, los árboles tan altos. Entonces a mí me parece que eso el niño va mirando, y sobre todo son adolescentes, entonces, hombre, los paseos oscuros, el beso más profundo, el más cálido abrazo. La temática que le vaya trayendo Claro, a cada yo busco temáticas edad que le puedan atraer, claro. Y después a día de hoy las revistas y suplementos culturales no se han visto sustituidas, pero tal vez sí que ha ocupado mucho espacio Internet, las redes sociales, ¿no? Sí. Que también antes las nuevas voces tenían que acudir a esas revistas o publicaciones, y ahora, bueno, pues hay una cierta democratización, podríamos decir, ¿no?, a la hora de publicar. ¿Esto es bueno o malo? ¿Es un buen reemplazo? Bueno, tiene las dos cosas. Bueno, lo de las revistas, muchas veces hay muchas revistas que son a nivel de Internet, porque, claro, el papel está muy caro y sale mucho mejor. En cuanto a lo de las redes sociales, Facebook y demás, bueno, el problema son los me gusta. Es decir, yo entiendo que, oye, la gente que quiera publicar su poema, que los publique, yo qué sé, en Facebook. Yo eso de, me levanté esta mañana, estaba muy triste y pensé en ti, oye, ponlo en un diario, ¿no? Pero eso no es un poema, ¿no? Entonces, claro, esas cosas las ponen. Y también se ve en eso que hay una carencia de lectura, porque, digo, esto es material de derribo, están cogiendo de aquí y de allá y lo están poniendo como si fuera un bolero. Bueno, yo he oído boleros mejores, entonces yo digo, bueno, entonces, y claro, ¿qué pasa? Que los amigos o el coro le ponen me gusta. Claro, tú ves el me gusta y ya te crees que eres estupendo y no intentas cambiar, sino ya sigues con lo mismo. Entonces, no, mi niño, no. Entonces, también es que mucha gente confunde emoción con valor, que son dos cosas distintas. Yo puedo estar viendo una telenovela de venezolana o de colombiana, lo que sea, y me estoy muriendo. Bueno, lloro porque se me murió Luis Alfredo, ¿no? Yo empiezo a llorar, me emociono, vale. Pero no dejo de reconocer que como guión, como diálogo, son malísimos. Ese es el valor. Hay un valor y hay una emoción, o las cosas que las loas que se le dan a la Virgen de Candelaria, o la Virgen del Vino, da igual. Entonces, claro, te emociona porque a lo mejor tú eres religiosa y te da... Pero después resulta que no, esto no es poesía. La poesía, para que haya poesía hay que crear belleza, hay que tener intención de una estética, hay que tener una emoción estética también. Entonces la gente lo confunde todo mucho y dice, ay, es que a mí me emociona tanto. Digo, vale, sí, estupendo que te emociones, pero no, eso no es poesía. Pero bueno. Que eso se elimina, o sea, entiendo que el papel del editor, de la editora en una revista, el que haya una criba, es el que, ¿no? Claro, yo pienso que es importante que haya una criba, entonces, y que la criba sea una auténtica criba, que no sea que como tú eres mi amigo te lo voy a pasar, no. Claro. Es decir, oiga, que tengan unos correctores que sean serios y que digan, esto no pasa. Claro, también hay otra cosa. La literatura se ha convertido en un objeto de mercado.
Entonces, ¿qué pasa en las editoriales? ¿Publican lo mejor? A veces no. A veces publican lo que mejor se vende. Claro, lo más vendible, lo que esté de moda en ese momento. Los youtubers que que después escriben cualquier chorrada, una novela ahí de yo qué sé, y entonces ya tienes las colas, las ves en las colas de las ferias del libro. ¿Quién tiene más cola? Pues los youtubers. Sí, en los últimos años además se ha notado mucho, Así, precisamente se ha notado en las ferias muchísimo. del libro. Entonces, yo no sé, ¿eso favorece a la literatura? Hombre, vamos a ver, si no se quedaran ahí, sería estupendo, porque muchos de los lectores de mi época empezaron a leer Corín Tellado y Marcial Lafuente Estefanía. Bueno, Corín Tellado, comparado a lo que se escribe ahora, es un as de la escritura, vamos. Pero, entonces, claro, pero no nos quedamos ahí y luego buscamos otras literaturas diferentes. Lo malo es que te quedes en eso. Ese es el peligro. Un buen camino de entrada, pero tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar, claro. ¿Y sigues la poesía canaria actual, a poetas actuales jóvenes? Sí, yo siempre a mí me dicen, si tú vas a todo, digo, claro, yo cada vez que se presenta algo nuevo, pues voy y si son jóvenes, pues les intento a veces hacer una reseña en el periódico, que es una manera de animarlos, a veces es una manera de animarlos, a veces fallo, es decir, a veces debo de reconocer que a veces el animar no funciona en el sentido de que como ya la animaste, dices estupendo, pues ya se cree que es estupenda. No, es estupendo tu primer libro. Claro. No puedes seguir arrastrando el primer libro todo el tiempo, ¿no? Entonces hay una confusión. Entonces yo digo, a veces no sé si no hacerle nada y tal. Ser un poquito más dura y así Ser un poquito más dura, sí. Lo que pasa es que, claro, hay gente que no... También hay muy poca capacidad de resistencia a la crítica. Y entonces te ven como si fuera... Le dices algo y es como si fuera algo personal. De hecho, me han dicho, es que yo escribo así. Yo una vez ya estaba tan harta, digo, pues escribe mal. Entonces, ¿sabes? Entonces, no sé... se resisten. Yo dije, pero si yo recibí un montón de críticas y gracias a eso pude evolucionar. Si me hubieran dicho todo el mundo está estupendo, a lo mejor estaría con los primeros versos todavía ahí, ¿sabes? Claro. Que no lo sé, pero bueno. Pero en general, ¿hay nivel, hay calidad? Hay gente que está escribiendo muy bien, y hay que animarlo, pero que no se le suba demasiado a la cabeza, sí. En este sentido, también en ese discurso de los premios Canarias, hablabas un poco de la trivialización de la cultura que estamos viviendo en los últimos años, como algo superfluo, banal. Sí. ¿Te parece que esa es la deriva que está tomando la literatura, la poesía? Vamos a ver, no la deriva que está tomando la literatura, bueno, la cultura pero en general, sí es la deriva que está tomando el receptor de eso, ¿no? El receptor... Bueno, hay lectores, también no todos son así, pero muchas veces la gente no quiere problemas, no quiere pensar, uy, ese libro es como me hace pensar mucho, no, yo quiero algo que me distraiga, ¿no? Entonces eso banaliza, porque, hombre, sí, yo puedo escribirte una historia que todo es estupendo, que pasan muchísimas cosas y que te entretengan, pero en el fondo, ¿qué te está diciendo esa literatura, no? Entonces, claro, si una literatura no te enseña a pensar, no te enseña a hacerte mejor también, ¿esa literatura para qué te sirve? ¿Para distraerte? Bueno, sí, también hay literatura de distracción, pero no te quedes solo en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se está trivializando un poco el arte también, o sea, y además se nos valora muy poco. O sea, se valora muy poco. Es que parece que el pintor es coger un pincel y pintar. No. Hay un montón de estudios detrás. Y el escritor es lo mismo. Hay un montón de estudios detrás. Hay que trabajar el lenguaje. Y te quemas las pestañas para buscar una palabra que le vaya a aquel poema. O sea, es un trabajo. Es un trabajo que no se valora, que ya lo ven hecho y que les parece que, bueno, que es como hacer churro, yo qué sé. Cecilia, ¿se puede hacer poesía de cualquier cosa? ¿De cualquier temática? ¿De cualquier sentimiento? Bueno, siempre y cuando esa temática te diga algo. La poesía consiste en trascender la realidad. O sea, yo puedo trascender el sillón, ¿por qué no? Hay poemas al cubo de la basura. Mira las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, ¿no? O sea, que claro que sí, se puede, siempre que sepa que eso te diga algo y que la puedas trascender, se puede hacer literatura y poesía de todo, sí. ¿En qué estás trabajando ahora? Estoy trabajando en unos libros de cuentos, estoy trabajando en varias cosas a la vez.
Sí, porque lo último que tienes, perdona que no quiero que se me pase. Sí, ese fue un salto al vacío. Icaria. Icaria. Bien, yo tengo un problema, es decir, no sé si es un problema o es una manera de ser. Yo, cada libro no puede ser igual al otro, o sea, yo tengo que cambiar, porque si no me aburro. Entonces, con Icaria quería hacer un salto al vacío. Icaria, se llama Icaria, es la protagonista, porque al nacer ondula, es decir, es una distopía. Al nacer ondula y entonces la madre se acuerda del mar donde cayó Ícaro, que es el mar de Icaria. Ajá. Entonces la cosa empieza que el cielo se cansa de tener toda la mierda que tiene y la tira toda para abajo. Entonces se arma el caos, ¿no? Se arma el caos, o sea, hay unas explosiones impresionantes y empieza el pillaje, claro, no hay luz, no hay, o sea, está todo, no hay nada. Entonces empieza el pillaje y ¿quién va a hacer eso? ¿Quién ordena todo? Un señor que se convierte en dictador. Entonces, claro, ahí empieza el juego, porque hay un juego de metamorfosis. De repente hay una nube que la gente se metamorfosea. Entonces, hice muchos intentos. Ahí hay textos introducidos de El enigma del invitado, de Crimen de Agustín Espinosa. Hay boleros, la gente habla en boleros. Mucha gente empieza a hablar en bolero. Qué bueno. Yo me lo pasé de miedo. Tardé 7 años, pero me lo pasé de miedo. 7 años en 7 años, sí. Sí, suele tardar mucho en escribir. Mucho, sí. Suelo tardar más. Lo que más tardo es en la investigación anterior y después en la corrección posterior. Mientras estoy escribiendo no tardo tanto, pero la investigación primero, porque claro, si voy a hablar de algo, tengo que enterarme de lo que voy a hablar. Y después la corrección. La corrección es durísima porque, claro, a veces tengo que matar a personajes. Digo, este personaje para afuera. Entonces, claro, obras de a lo mejor 500 páginas se te quedan en 250. O sea, lo que quiere decir que has tirado 250, que son un montón de días de trabajo, pero que ha sido necesario para que la novela más o menos te quede decente. ¿La haces tú sola o te ayudan? No, lo hago yo sola. Después ya, una vez que ya tengo eso corregido, sí se los doy a gente que sé que me va a decir, aquí tiene fallo, aquí tal. No se lo doy a gente que va a decir, ay, qué bonito, eso no. Siempre se lo doy a 2 o 3 para que me den sus diferentes. Entonces, una vez que ya tenga esas opiniones, a veces corrijo algunas cosas, a veces me dan alguna idea, y entonces es cuando intento publicarla. Pero no, antes yo soy muy miedosa. Y muy exigente. Sí, me exijo contigo mucho. misma. Sí, es que tiene uno que serlo así, sí. Y me decías que estabas trabajando ahora en varias cosas a la vez. Sí, estoy escribiendo poesía, pero es una poesía un tanto... Claro, yo pienso que uno, según va cumpliendo de edad, las preocupaciones son diferentes, ¿no? Ahora me preocupa el paso del tiempo, no por el paso del tiempo en sí, no por la vejez en sí, sino por el deterioro, sobre todo el deterioro mental que puedas tener. O sea, hombre, físicamente ya lo sabes, pero ese deterioro mental me preocupa mucho. El que nos hagamos a lo mejor más intolerantes con la vejez, o al revés. O sea, hay una serie de cosas que me están preocupando y sobre las que estoy escribiendo. También me está preocupando la deriva a la intolerancia. Es decir, ¿por qué la gente está...? Pero vamos a ver, tú puedes ser de derecha o de izquierda o al revés, podemos discutir, podemos debatir, pero yo te respeto a ti como persona, y tú me respetas a mí como persona, aunque no lleguemos a un acuerdo, vale, pero lo discutimos, vemos los diferentes puntos de vista. Pero no, ahora no. Ahora, si yo soy de derecha y tú de izquierda, tú eres una hija puta, o eres una no sé qué, o te insultan o te ponen de loca. ¿Es un mundo sectario, crees Entonces, tú? O sea, yo en el que pienso que nos estamos convirtiendo... todo como un partido de fútbol, sí, como es como algo si fuera muy visceral, blanco, ¿no? o negro. Exacto. Si no eres de los míos, estás en contra de mí. Entonces, a mí eso me está preocupando porque cada vez lo veo más. Y no solo en cuestiones de política, en cualquier cuestión, incluso en la literaria, ¿no? Entonces, si tú no escribes como yo, es que no sirves para nada. Entonces, eso me está preocupando, la intolerancia y eso. Es que la gente intolerante a mí me da miedo.
La verdad es que me da cierto miedo. ¿Y eso lo estás reflejando en poesía? Y lo estoy reflejando en poesía, sí. ¿Y luego también estás con cuentos, me decías? Estoy con cuentos, estoy haciendo cuentos muy parecidos. Ahora va a salir uno, que ya lo acabo de terminar, en esa misma colección que se llama, que son, no sé si son peores. En esta de los terribles historias. En esta sí, que se llama Tiempos de Tormenta. ¿Y para cuándo podremos verlo? Pues creo que saldrá para junio, por ahí. Y también va a salir una trilogía que ya se anuncia en la antología, que es una antología de... A mí me preocupaban 3 mujeres, principalmente. 3 mujeres de la historia. Eva, Andrómaca y Ofelia. Entonces, yo a Eva, los poemas de Eva son versiculares, porque la Biblia era versicular. Entonces, Eva no necesita manzana, no necesita serpiente. Ella quiere irse. Ella está aburrida de aquello. Si tiene que haber algo más allá. Digo, si para ir más allá tengo que pecar, yo peco, pero yo me quiero ir. Es un poco eso, ¿no? Y ella convence, pero no lo convence así, sino diciendo, mira, yo quiero ver lo que... Si tú que me quieres seguir, me sigues, si no, ahí te quedas, ¿no? Ahí empieza eso. Andrómaca es una persona que es la mujer de Héctor en la Ilíada, y es la mujer de Héctor en la Ilíada. No se nombra más, digo, pero esta señora no tiene ni voz ni voto. La mujer de Héctor, madre amantísima, que ve cómo matan a Héctor, ve cómo matan a su hijo, que lo tiran del castillo abajo, y después es vendida como esclava, digo, y ella calladita. Yo le doy voz a Andrómaca. Entonces, ¿qué pasa? Andrómaca requiere otro lenguaje. Entonces, como la Biblia está en hexámetros latinos, yo empiezo la entrada con hexámetros latinos y ella después va a hablar en sextinas. Que no veas la sextina. Y después, Ofelia, a Ofelia la pongo en el mundo actual. Ella, de hecho, ve el entierro de su padre por la tele. Y entonces, sí, y entonces ella realmente establece, es un diálogo porque es teatro, no sé, ella establece un diálogo con Hamlet, diciéndole, a ver, chico, que yo ya, ella está enamorada de un surfista, no de Hamlet. Y un poco al final te das cuenta desde dónde está hablando ella. Ella no se mata por Hamlet, ella se mata porque se va a subir a ver al surfista y se cae. Pero es un poco así, ¿no? Entonces lo que quiero plantear ahí, ¿de quién es la locura? ¿Cuál es la loca? ¿Y quién está loco en ese momento, no? Un poco así. Cecilia, no me lo pierdo, o sea, lo que me acabas de contar me parece muy, muy atractivo, sí. Así que nada, lo esperaremos con muchas ganas. Ha sido un placer charlar contigo, muchísimas gracias por haber venido a Canarias de Cultura. Por llamarme. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Amularse, arder mal el fuego. Ojalá a la hora de quemar libros el fuego se amulara y no ardiera.